relevante foi sobre a mensagem, né? Quem é mais importante, a mensagem ou o mensajeiro? Para mí es mucho más importante el mensaje, porque el mensajero va a morir un día. De hecho, siendo súper honestos, si lo que intentamos es educar a la gente, estamos dando un mensaje, y el mensaje tiene que ser más importante y más fuerte que nosotros. Tiene que ir de persona a persona, de palabra a palabra, de generación en generación. Y para eso lo primero que tienes que tener en cuenta es que no tienes que tener ego. Si concentras todo el mensaje en ti, el mensaje jamás llegará más allá de ti. Te llevarás el mensaje contigo, y eso no es educar, eso es egoísmo puro y duro. Cuando la gente me pregunta, ¿vos qué prefieres ser, un gran barbero o un gran educador? Mi intención es ser un gran educador. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que todo el mundo que pase por mis manos sea mucho mejor que yo. Mi trabajo no es ser el mejor barbero, no es ser el mejor... Fala galera, e aí Brasil? Estamos aqui em Buenos Aires, aqui na Argentina, e a gente está vivendo aqui uma jornada, né, uma imersão muito profunda com esse cara aqui, que é um ícone, né, é um exemplo para nós, não só de profissional, não só como educador, mas como pessoa. A gente está descobrindo aqui algumas peculiaridades e características do Vishal que são realmente assim de um ser humano incrível. Né? Ele falar de valores, falando de coisas que são muito além da questão da educação e da nosso aprendizado como profissional. Né? Vai muito mais, vai para a questão do ser humano. Eu estou aqui maravilhado com tudo isso que nós estamos vivendo. Eu como educador, como pedagogo, aí no Brasil, né, como um formador de novos profissionais, eu assumo para vocês que eu estou sendo formado e reformulado novamente aqui por esse cara, né, e eu vou passar a palavra para ele agora, para ele falar um pouquinho aqui sobre, né, o que é educar, qual é. Ele me falou uma frase aqui, ele me falou uma frase que me marcou muito. Ele falar um pouquinho aqui sobre, né, o que é educar, qual é. Ele me falou uma frase aqui, ele me falou uma frase que me marcou muito, né, e a frase que ele disse foi sobre a questão da educação, né, a responsabilidade do educador. Né? Então, o Vishal vai falar um pouquinho aqui, e eu vou passar a palavra para ele. Com vocês, Vishal Baharani, manda ver. Antes hablábamos de qué es educar. Educar para mí no es un privilegio, es una responsabilidad. Y no tiene que ver con si eres barbero, si eres cabaleleiro, si eres... Educar, la educación es la base sustentable de una cultura, de una civilización. Sin educación no podríamos trascender, no podríamos evolucionar. Y si no evolucionamos, seguiríamos pecando de los mismos errores, con lo cual educar es una responsabilidad como tal. Para mí el hecho de educar conlleva poder dejar no solo un legado, sino el hecho de poder cambiar la mente de la gente. De hecho, hay dos maneras de educar. Puedes educar por un concepto técnico o puedes educar por inspiración. Cuando tú educas a la gente por un concepto técnico, la gente puede replicarlo, pero no puede entender el porqué. Cuando tú educas a la gente por inspiración, la gente lo que consigue es no solo llegar a un objetivo, no solo llegar a un horizonte, sino querer ir más allá, no solamente quedarse con un punto de visión, querer trascender con lo que hace. Y al fin y al cabo eso es súper importante. E esse conceito que o Vishal acabou de falar aqui é fantástico. Né? Existem duas maneiras de se educar, né? Por técnicas e por inspiração. Né? E esse conceito de inspiração é fantástico. Porque nós verdadeiramente temos a capacidade de inspirar pessoas. Total. E isso é fantástico, isso é muito cativante. E o Vishal ele tem essa característica. La técnica puede tener límites, la inspiración jamás te va a limitar. Sim. E uma frase que você falou também, Vishal, muito importante, que eu acho muito relevante, foi sobre a mensagem. Né? Quem é mais importante, a mensagem ou o mensageiro? Para mí es mucho más importante el mensaje, porque el mensajero... Porque nós verdadeiramente temos a capacidade de inspirar pessoas. Total. E isso é fantástico, isso é muito cativante. E o Vishal ele tem essa característica. La técnica puede tener límites, la inspiración jamás te va a limitar. Sim. E uma frase que você falou também, Vishal, muito importante, que eu acho muito relevante, foi sobre a mensagem. Né? Quem é mais importante, a mensagem ou o mensageiro? Para mí es mucho más importante
el mensaje, porque el mensajero va a morir un día. De hecho, siendo súper honestos, si lo que intentamos es educar a la gente, estamos dando un mensaje, y el mensaje tiene que ser más importante y más fuerte que nosotros. Tiene que ir de persona a persona, de palabra a palabra, de generación en generación. Y para eso lo primero que tienes que tener en cuenta es que no tienes que tener ego. Si concentras todo el mensaje en ti, el mensaje jamás llegará más allá de ti. Te llevarás el mensaje contigo, y eso no es educar, eso es egoísmo puro y duro. Cuando la gente me pregunta, ¿vos qué prefieres ser, un gran barbero o un gran educador? Mi intención es ser un gran educador. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que todo el mundo que pase por mis manos sea mucho mejor que yo. Mi trabajo no es ser el mejor barbero, no es ser el mejor peluquero, es hacer que la gente que pasa por mis manos sea 1000 veces mejor de lo que soy yo. ¿Por qué? Porque así el mensaje llega mucho más lejos. Exactamente. Nuestro trabajo es dar fortalezas y diferenciar la capacidad del potencial de una persona. Y eso lo que hace es que lo más importante no eres tú, lo más importante eres a quien enseñas. Como diz o pai da educação, né, lá no Brasil, nós estudamos muito, Paulo Freire. Paulo Freire é considerado o pai da educação, e ele diz: todo educador, ele aprende enquanto ensina. Então essa é a missão do educador, é de, na verdade, ser um eterno aprendiz, porque quanto mais ensinamos, mais aprendemos. Total. Né? E eu vejo isso em você. Y de hecho hay una frase que a mí me encanta, que es un poco dura, pero para mí es real. Si el alumno no supera a su maestro, no es bueno el alumno y tampoco es bueno el maestro. Si el alumno, la perfección como tal no existe. Y te explico el porqué. ¿Vos conoce el iPhone 2? ¿Vos conoció? Sí. Evolucionó. El iPhone 3 evolucionó. El iPhone 4 evolucionó. El iPhone 5 evolucionó. El iPhone 6 evolucionó. La gente piensa, es tan fácil como pensar cuál es el mejor corte. El siguiente. El próximo. Porque en este habrás aprendido algo con lo cual jamás llegarás a la perfección, porque siempre alcanzarás un nivel más. E isso é muito importante. Eu sou um eterno aluno, o Cleiton também é um eterno aluno. A gente vive investindo na nossa carreira em aprender com bons educadores como você. E fala para o pessoal lá no Brasil, Michel, qual é a sua dica para crescer profissionalmente? Estudar. Siempre, siempre. Siempre le digo a la gente que cuando vaya a un curso cuestione todo lo que aprenda. Sí. Porque al principio pensábamos que la Tierra era plana, después pensábamos que la Tierra era el centro del universo, y ahora nos damos cuenta de que la Tierra ni es plana ni es el centro del universo. Verdade. Sim. Cuestionad todo lo que aprendáis, a todo el mundo, cuestionaos incluso lo que vosotros sabéis, porque siempre habrá una manera más sencilla de hacer las cosas. Hay muchísimas veces que pensamos que la mejor opción es la más compleja, cuando siempre la mejor opción es la más simple. La mayoría de las veces evitamos tomar decisiones simples por miedo a que parezca poco, y eso te aleja del foco principal, que no es ejecutar, es servir. Cuando você sirva a su cliente e interpreta a su cliente, você pasa a un segundo plano. ¿Sabes por qué? Porque el corte no es para ti, el corte es para tu cliente. Y si tu cliente se ve bien, tu cliente se siente bien. Y eso solo lo puedes hacer tú. Você sabia que nós vivemos uma realidade lá no Brasil contrária disso, porque os profissionais brasileiros hoje, eles cortam o cabelo para o outro profissional ver, Nadie va a pagar. e não para o cliente. Pero ningún profesional va a pagar tus facturas. Huevos fritos con patatas y que el chef diga, no, eso yo no lo hago, es muy simple. Verdade. Sí, obvio. Es como comer una picaña y pedir salsa de tomate. Hay gente que diría, no está... Pero hay gente que quiere salsa de tomate con la picaña. É verdade. Igualmente, todos nosotros, una de las cosas que, fíjate tú, algo que me llama es, cierto es que muchísima gente hace el corte para otro profesional. Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Cuánta gente conoces que en vez de intentar ser genuino, único, propio y proponer algo al mercado, copia a otra gente? Nadie quiere una réplica de algo original. Todo el mundo quiere el original. El mayor problema que tenemos es que muchísima gente tiene miedo a experimentar, miedo a hacer cosas diferentes.
Y la cuestión es que todos somos individuos con un propósito, todos tenemos un propósito en la vida. Intentar alejarnos de nuestro propósito y enfocarnos en querer ser como otra persona es un error. La gente intenta ser en vez de querer ser. E qual a sua opinião ou a sua ideia em relação a nós como educadores, né, como formadores de outros profissionais? Qual a sua ideia com relação à possibilidade de hoje, mediante a tantas técnicas e tantas academias e tantas metodologias diferenciadas, como hoje seria possível nós marcarmos o nosso tempo, sermos eternizados na história? Es que para mí es mucho más simple. Vos es brasileño, Sim. yo soy hindú. Vos es brasileño, tú eres argentino. Mauricio está detrás. Vos sé cómo dice naranja. Naranja. ¿Cómo dice la fruta? Laranja. ¿Cómo dices tú en español? Naranja. Yo digo en hindú, Mozambi. Estamos hablando de la misma fruta en tres lenguas. Con lo cual, cuando la gente me dice, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Conocer todo y simplificar. Yo digo en hindú, Mozambi. Estamos hablando de la misma fruta en tres lenguas. Con lo cual, cuando la gente me dice, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Conocer todo y simplificar. É verdade. Conocer todo y simplificar. Olha que exemplo. Hay gente que dice, pero es que si vosé quiere hablar, perdón por lo que voy a decir, si vosé quiere hablar de Dios, tiene que conocer al diablo. Si vosé quiere hablar de la noche, vosé tiene que conocer el día. Vosé no puede hablar de la noche si no conoce el día. Y vosé no puede hablar del día si no conoce la noche. Muito bom. Cuando vosé conoce todo, vosé tiene criterio. Y ese criterio te hace analizar qué tienes que hacer y aprender qué no tienes que hacer, que aprender. Muchísima gente no sabe lo que quiere en esta vida, pero es más importante saber qué no quieres. Con lo cual, mientras más conocimiento vosé tiene, más se enriquece. E se torna balizadores. Para te posicionar para aquilo que você não deve ser e para aquilo que você precisa ser. Obvio. Isso é verdade, Bichal. Eu já estou indo para a 13ª academia que eu estudo, internacional. Ajá. E eu não estou rico, mas no conhecimento. Entonces eres la persona más rica del mundo. No, te juro, conozco gente tan pobre en este mundo que lo único que tiene es dinero. Vosé, puede que a tus hijos no le dejes dinero, pero lo mejor que le puedes dejar a tus hijos es cultura, porque si tus hijos tienen cultura y educación, podrán cambiar Brasil, y Brasil será un país mejor. Muito bom. Valeu, Bichal. É isso aí, galera. Os conselhos do Bichal. O Bichal foi a sensação do Barber Week 2019 e o Brasil está ansioso para receber ele mais vezes. E ele vai estar lá. Já antecipou pra gente que vai estar em novembro e dezembro. E aí, Cleiton? É isso aí. Em breve, Bichal, no Rio de Janeiro, Brasília e em outras cidades do Brasil. Pode esperar. Tchau, galera. Tchau.